Muy buenos días para todos. Buenos días. El Señor les bendiga. El Señor se goce en cada uno de ustedes que son fieles, que son obedientes, que creen y que desean caminar con Él. Hoy el Señor está trayendo un mensaje de fortaleza, un mensaje de alegría, un mensaje de gozarnos en Él, porque dice la palabra que Él es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Amén. Estamos avanzando. Esta ya es la penúltima prédica de esta serie, Viva la vida en Cristo. Y el mensaje para el día de hoy es la alegría del cristiano. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos esta reunión del día de hoy. Gracias por los hermanos que han sido tocados para que este día estén con nosotros, Santo Señor. Para que este día seamos edificados en tu palabra, Santo Rey. Te damos la gloria, bendecimos este tiempo y Padre, te pedimos que quites toda oposición de nuestro corazón, que sean destruidos, arrancados, desarraigados de nuestra mente y de nuestro corazón, toda la oposición, todas las mentiras, todos los engaños, todos los ensimismamientos, todos los gobiernos de oscuridad, de tinieblas, que sean completamente destruidos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos verdaderamente libres para la gloria de Dios Padre. Eso te pedimos, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les decía, el tema es la alegría del cristiano. Pero tenemos que descubrir cómo es que realmente el cristiano es una persona que debe vivir en alegría. Y para eso tenemos que mirar qué es lo que sucede a nuestro alrededor. La gente del común, el que no es cristiano, vive buscando el gozo, ¿cierto? Vive buscando gozarse en lo que hace. Y para ello accede a la gran oferta de este mundo. En diversión, como lo llaman hoy en día, en adrenalina, que pone en riesgo sus vidas, por ejemplo, a través de los deportes de alto riesgo. Hoy eso lo llaman, vamos a disfrutar la adrenalina, vamos a enfrentarnos a tales retos, porque eso nos produce gozo, eso nos produce alegría. Pero ¿saben qué? Pronto se dan cuenta que nada de eso les produce un gozo permanente. Porque el que se subió a un parapente, pues tiene que bajar. Y cuando está allá, volando, viendo una sabana, por ejemplo, como esta, mientras está allá siente un gozo, pero se bajó y se le acabó el gozo. O de pronto le dura hasta el otro día, o hasta la siguiente vez que va a volver. Pero eso no le produce sino un gozo temporal. Muchos otros también hoy en día, a través del estudio, miren lo que sucede desde hace unos años para acá, empezaron las universidades a ofrecer la doble titulación y empezaron hace unos años unos papás a chicanear, porque solo unas pocas universidades empezaron a hacer esa oferta. Los Andes, la Javeriana, la Universidad de La Sabana, empezaron a hacer esa oferta. Su hijo de aquí va a salir, si él quiere, con una doble titulación. Y entonces los papás empezaron a sacar pecho por su hijo. No, es que mi hijo se graduó de administrador de empresas y economista. Sí. Y lo que no saben es que estaban haciendo una oferta que, ¿quién sabe?
creen, muchos de ellos, que el planear su futuro guiados por el consejo universitario, por el consejo de sus padres o por el consejo de familiares o amigos, allí van a encontrar el gozo. Pero pronto se dan cuenta que la vida produce muchos sinsabores que a unos desalientan y que otros incluso se dan por vencidos. Y realmente solo un pequeño remanente encuentra el verdadero gozo. Y a ese gozo solo tienen acceso únicamente los verdaderos hijos de Dios, es decir, los cristianos. Únicamente. ¿Por qué? Porque es que si tú tuvieras unos lentes y tuvieras a tus manos el acceso a las estadísticas de cuántos profesionales salen de una universidad y cuántos llegan a obtener éxito en sus carreras, te irías de para atrás, de sorprenderte de la cantidad de personas, que son muchos. Aquí tenemos ejemplos de algunos que son profesionales, que han incursionado en la vida laboral. Y cuán difícil es llegar allá, a la cima, a obtener un éxito verdadero. Entonces muchos se desalientan, muchos se desaniman, muchos se dan vencidos, se dan por vencidos y terminan finalmente desempeñando oficios o labores completamente distintos a lo que habían pensado cuando ingresaron a la universidad. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que definir qué es lo que significa gozo. Y entonces, en la palabra hebrea, sima, que es S-I-M-H-A, sima, significa alegría. Y otra palabra hebrea que se escribe similar a esta, pero se pronuncia simcha, S-I-M-C-H-A-H, que significa placer, que se refiere a un estado de felicidad con un enfoque en los sentidos. Es decir, ese gozo implica en nuestro castellano, en nuestro español corriente, diviértete, considera lo bueno, alégrate. Es una expresión asociada con la satisfacción de la vida. La satisfacción, por ejemplo, de ser profesional, de obtener un título, eso produce una alegría, pero no es una alegría eterna, no es un gozo eterno, es un gozo temporal. Hay personas que a través de su vida profesional, de su vida laboral, han tenido una estabilidad y eso les produce una estabilidad, han gozado de cierta estabilidad emocional, psicológica, social, y eso les produce cada vez que termina un año. Por ejemplo, mi papá decía, gracias a Dios terminamos este año. Fue bueno. Y muchos creen que eso es lo suficiente. Creen que el experimentar en los sentidos, en las emociones, es lo suficiente, lo que necesitamos. Y lo que no sabemos es que llegamos al final de un año, al final de un periodo, al final de una carrera, al culminar un matrimonio, al tener un hijo, al constituir una familia, siempre vamos a llegar al final de algo, pero nos vamos a encontrar con que todo cuanto hacemos, como dijo el rey Salomón, todo es vano, todo es vanidad. Y en algunos que solo encuentran sinsabores en su vida, me acuerdo en estos momentos de una serie de dibujos animados que pasaban en televisión cuando yo era un joven.
En esa época, esa serie se llamaba Las aventuras de Leoncio el León y su amigo Tristón. Y Leoncio el León era un leoncito muy optimista, muy echado para adelante. Pero Tristón era terriblemente pesimista. Sus actitudes eran como que le llegaba la invitación. Los invitamos a ir a Cartagena con todos los gastos pagos. No tienes que pagar absolutamente nada. Te tienes que subir al avión, llegas allá, todo está pago, alimentación, bebidas, todo lo que quieras. Pero Tristón decía, inmediatamente agachaba la cabeza y se le escurrían las lágrimas y decía, no voy. ¿Cómo así? Es que no tengo vestido de baño. Es que no tengo chanclas. Es que él volteaba a mirar, era lo que él no tenía, más no lo que le estaban ofreciendo. Y mucha gente vive así como Tristón. En otras ocasiones, invitaban a Tristón y a Leoncio a un gran banquete de animales. Y lo primero que expresaba Tristón después de que Leoncio lo animaba y le decía, vamos, que van a dar gran banquete, hay mucha alegría, va a haber una gran fiesta y vamos a comer mucho, vamos a satisfacernos, vamos a divertirnos, vamos a entrar en un gozo muy chévere, vamos. Y Tristón le decía, no, yo no voy por allá, porque qué tal que cuando yo llegue se me haya quitado el apetito. Y muchos viven como Tristón y no nos damos cuenta. Muchos, me voy a incluir, muchos vivimos como Tristón y ni siquiera nos damos cuenta. Anhelamos lo que no tenemos, deseamos muchas cosas, pero no aprovechamos lo que sí tenemos. No lo aprovechamos. No usamos los recursos que nuestro Dios nos ha entregado y por eso vivimos una vida donde cada vez nuestros deseos pasan los años, llegamos a los 20, llegamos a los 30, luego a los 40 y cuando ya una persona que ha vivido así llega a los 50, pues más tristón y ya entra en un periodo de solo dejadez y quejadera. Y se quejan por todo. Y viven así. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Cierto que no? Por eso les decía, pronto descubren que eso es vano y sus corazones se apartan más de Dios. Pero ¿saben qué? El problema es que buscan el gozo aquí abajo, donde no se encuentra. El gozo no se obtiene aquí en esta tierra. Rechazan la verdadera sustancia y con diligencia persiguen la oscuridad, la cual se burla de ellas. Ese es el decreto soberano del cielo, que nada puede hacer a los pecadores felices, excepto Dios en Jesucristo únicamente. Pero ellos no quieren creerlo. Y por eso van de ideología en ideología, de una cisterna rota a otra cisterna rota. Viven escarbando a ver en dónde, a través de su propia experiencia, a ver dónde, cómo pueden encontrar el verdadero gozo para sus vidas, que lo llaman felicidad. Y es que yo quiero ser feliz, es que yo tengo derecho a ser feliz. Y cada vez que abordan una ideología, una cultura, cada mover que se les aparece, que les dice el gozo se encuentra en mí, pero continuamente se ven decepcionados. Cuando van y prueban, ay, esto no era. No, esto no era la rumba, no era la droga, no era el alcohol, no era el sexo, no era la pornografía, esto no era. Pero sin embargo, siguen buscando en la misma cosa que los decepcionó ayer. Y por eso muchos se vuelven viciosos.
Se vuelven viciosos de la pornografía, aunque ayer quedaron decepcionados, hoy vuelven a probarla a ver si encuentran el gozo. Y esa decepción viene y les dice, se encuentra en mí, vuelve y búscame. Es aquí en la pornografía, ven que aquí la vas a encontrar. Y vuelven y caen. Y lo mismo pasa con el alcohólico, con el drogadicto, con el que fuma, con el que toma demasiado café, con el que come mucho. Así sucede en la vida de las personas que quieren encontrar el gozo a través de toda la oferta de este mundo. Es decir, beben aguas sucias y venenosas que no producen ningún gozo. Pero algunos, como usted y como yo, descubrimos por la gracia y el favor de Dios la afirmación segura que hemos buscado por años. El que bebe de esta agua no volverá a tener sed jamás. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue el que nos dijo eso. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. Quienes han creído que el gozo no debe estar en el cristiano, porque hay por ahí corrientes que se tratan de mover dentro de la iglesia cristiana, haciéndole creer que el cristiano es una persona triste, que el cristiano es una persona que no tiene gozo, que el cristiano es una persona que vive con la cabeza agachada, que incluso se ha metido una corriente tan horrible dentro de la iglesia cristiana que a algunos hasta les da vergüenza decir que son cristianos, cuando lo que hemos encontrado es el más alto, el más sublime, el más importante diseño para nuestra vida, el original, el verdadero, el que es, el que nos produce el verdadero gozo, y sin embargo muchos cristianos lo viven desperdiciando. Y tenemos que salir de ahí. Entonces yo les invito a pensar en esto. No crean que el gozo es demoníaco y que se deben negar a experimentarlo. No, el cristiano es una persona alegre. El cristiano es una persona que vive en alegría y en gozo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Estoy leyendo en la versión NTV. ¿Qué dice allí? Estén siempre alegres. Y miren lo que ha sucedido en nuestro país. Aquí a veces se considera que los alegres son únicamente las personas de la costa o las del valle. Pero los pastuzos y nosotros los de aquí del interior no somos personas apagadas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No debe ser así. No puede ser así. Porque es que tenemos un Dios que es todopoderoso. A ver, vamos a entrar en un pensamiento. Miren esta frase que coloqué aquí. No puede haber peligro en lo que Dios nos manda. ¿Hay algún peligro en obedecer lo que Dios nos manda? No, no hay ningún peligro. Por eso es que debemos sentirnos seguros, con certeza, con alegría, con gozo. Debemos aplaudir, debemos sentirnos felices de ir a contarle la noticia de que ahora somos cristianos porque hemos recibido la salvación. El Señor en ningún momento ha prohibido el regocijarse. No, es Satanás el que se esfuerza porque colguemos nuestro corazón de adorador. ¿Saben qué? Las personas en la iglesia nunca levantan las manos. ¿Por qué no las levantan? Porque hay una voz que le está susurrando, ¿a usted no le da pena? Y por eso es que no las levanta. Qué jartera esos que levantan las manos. Uy, mire aquellos que aplauden. Uy, vea ese que está bailando allá. ¿Cómo así? ¿Quién dijo que para el Señor se baila? En cambio, el rey David no tenía ninguna prevención. Y él salía danzando por las calles, adorando, alabando al Señor, levantando sus brazos. Y una de sus esposas se asoma a la ventana y dice, qué vergüenza este tipo. Miren, exhibiéndose así.
y él estaba adorando a su Dios. Falta de gozo. Eso es falta de gozo, eso es falta de fe, eso es algo que está adentro de nuestro interior. Pero le pregunto algo, si aquí hay personas que se consideraban guapachosas, así como yo, que éramos fiesteros, ¿por qué en las fiestas sí alzábamos las manos, zapateábamos, bailábamos, sonreíamos y hacíamos miles de cosas? Pero ahora en el Señor, no, es que no. Eso tiene que cambiar, esa posición mental debe cambiar. Porque el cristiano es una persona alegre. No hay ninguna parte en la Biblia que diga, afligíos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, afligíos. ¿Cierto que eso no dice la Biblia? Nosotros que hemos leído la palabra en muchísimas ocasiones, ya sabemos que eso no dice la Biblia. Y por eso nuestra posición, nuestra actitud debe cambiar. Es más, en este preciso momento que esta palabra se está predicando, esa cara de tristón ya debería haber desaparecido. Y debería haber muchas sonrisas acá, y solo veo unas poquitas. El resto siguen tristones. ¿No debe ser así? El Salmo 33:1 dice que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Amén. Miren, ¿a quién le está mandando el Señor eso? ¿A quién le está hablando? ¿A su iglesia? Ahí está hablando el Señor claramente. Como cristianos que somos, ya es tiempo de saber con plena certeza esto, que Cristo es tuyo. ¿Sí es tuyo? Amén. ¿Cristo es tuyo? Amén. Y entonces todo lo que es de Cristo es suyo. ¿Sí? Si Cristo es tuyo, entonces todo lo suyo es tuyo. ¿Amén? Amén. ¿Para qué lo desperdiciamos? Pensemos en eso. Coja esa frase y guárdela en su corazón. Si Cristo es mío, entonces todo lo suyo es mío. Por lo tanto, yo lo disfruto porque es mío, porque Él me lo dio, Él lo hizo para mí. Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es para nosotros, es de nosotros. ¿Y se acuerdan que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Eso es lo que Él hizo, por eso debemos ser cristianos alegres. Y allá en Cantares 5, versículo 1, parte B, dice, coman y beban, sí, beban su amor hasta saciarse. ¿Estamos saciados del amor de Dios? No, todavía no, porque el amor de Dios es infinito, pero tenemos hoy la oportunidad de recibir de su amor, de creer en su amor, de afianzarnos en su amor, de llenarnos de su amor, de beber de su amor, de beber de su agua, porque eso nos tiene que cambiar esa posición mental. ¿Sí se dan cuenta que es una posición mental y de nuestro corazón que hemos adoptado? Eso tiene que quitarse de allí. No debe permanecer en nosotros. En cambio, mire lo que la Biblia sí nos dice en Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría. En el Señor, lo repito, alégrense, y lo dice con admiración, alégrense. ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que el Señor ha hecho de la felicidad algo imperativo. El Señor no nos ha mandado a escoger si queremos estar tristes o acongojados o contentos. No, Señor, no nos ha mandado a ser sus hijos, no. Él nos ha mandado a ser sus hijos alegres porque en Cristo Señor nuestro lo tenemos todo a nuestro favor. ¿El Señor ha hecho milagros? ¿Tú crees que el Señor puede hacer milagros en tu vida? ¿Sí? ¿Lo crees? Pídele y espera en Él, confía en Él. ¿Y qué dice la Escritura? Y Él hará. Solamente cree, porque al que cree, dice la Escritura, todo le es posible.
Ese conocimiento lo debemos tener nosotros, pero si mantenemos el libro cerrado, entonces ¿cuáles promesas vamos a obtener para poder hablar con el Señor en nuestra oración? Tú dijiste, Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, muéstrame cuáles son esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y persistir en esa oración y vas a ver. Y el Señor te va a llevar, te va a guiar paso a paso a través de la palabra y te va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que Él tiene para entregarle a sus hijos. Porque es que Él no es escaso, su fidelidad es eternamente y para siempre, su certeza es eterna fidelidad. La confianza que podemos tener no es la confianza que tenemos en los hombres. Los hombres, las personas, los seres humanos continuamente nos defraudan y nosotros incluso defraudamos a otros. En cambio el Señor no nos va a defraudar jamás. Él está a nuestro favor. Y usted debe saber esto hoy, mi hermano. Esta no es una charla motivacional del día de hoy para que salgas de aquí a ver las circunstancias y que tu ánimo se decaiga. No, un rotundo no, no es así. Es el enemigo, es la carne y es el diablo quienes son tus opositores. Y cuando dice aquí que es el enemigo y que es la carne y que es este mundo, debemos tener claro que nosotros sí tenemos enemigos que nos llevan a ensimismarnos. Pobrecito yo, perdí el empleo y entonces pobrecito yo. Y el diablo viene y pone la duda inmediatamente y le enseña, mañana no va a conseguir trabajo. Mande más hojas de vida porque no va a conseguir trabajo. Y el mundo que le dice, ya está muy viejo. El mundo que le dice, es que el cargo para el cual usted está aspirando no está disponible, ya lo ocuparon. Y el mundo le sigue diciendo una cantidad de cosas y entonces su carne se le levanta y le dice, pobrecito yo, vaya, enciérrese a llorar, a lamentarse, a quejarse. Y cuando le digan, oiga, ¿y usted por qué no ha conseguido ese empleo? Agacha la cabeza y ve y enciérrate. Eso es lo que este mundo es. Eso es lo que es nuestra carne. Esos son enemigos que debemos aprender a detectar. Por eso es que las charlas motivacionales tienen tanto éxito. Porque lo que enseñan es a repetir, a repetir, a repetir. Y finalmente una puerta se abre. Pero en cambio en el Señor solamente es confía, cree, avanza. Déjate transformar. Permite al Señor que tu manera de pensar cambie para que tu manera de vivir sea diferente. Y entonces lo que el Señor está entregándote no es una charla motivacional, sino una transformación permanente y eterna de tu vida. Amén. Y es así como tú vas a avanzar. No importa lo que estés haciendo hoy, lo que seas hoy, el sufrimiento que tengas hoy, el duelo, el dolor, la amargura, lo que te hayan hecho, el daño que estés sufriendo hoy, no importa. El Señor te dice, no te dejes doblegar por tus tres enemigos. Ahora miremos lo que el Señor piensa acerca de por qué no tenemos gozo o qué es lo que hacemos cuando no nos regocijamos. Y mire esto. El no regocijarse es un pecado de omisión. ¿Sabía eso? Cuando nosotros no vivimos en gozo y nos la pasamos diciendo, a mí qué me interesa, yo necesito estar triste, ¿qué tiene que yo esté triste? ¿Qué tiene que yo esté acongojado? ¿Qué tiene que yo esté caído? ¿Cómo así? Pues estamos cometiendo pecado, porque estamos omitiendo un mandamiento, porque el Señor dijo, alégrense. Y Él no dijo alégrense cuando tengan todo. Él no dijo alégrense cuando esto o cuando aquello. Él simplemente dijo de una manera neutral, alégrense, no importa cuál sea la circunstancia. Por eso Pablo y Silas, que estaban en la cárcel,
con el cepo puesto en los pies, en una mazmorra, en un último lugar donde había humedad, donde había dolor, estaban encadenados, seguramente los habían golpeado mucho, los habían latigado. ¿Qué estaban haciendo ellos en la cárcel? Estaban gozosos, estaban alabando y adorando al Señor, levantando alabanzas a su nombre, y de allí fueron sacados por el Señor. Pero nosotros nos dejamos correr el champú y nos ensimismamos y nos decimos a nosotros mismos: qué tristeza, mi tristeza es mía y nada más. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que tú veas a un cristiano radiante y alegre, no le critiques ni le eches en cara. Por el contrario, imítalo. Imita su alegría, imita su gozo. Gózate con él. Porque es que la vida cristiana es para gozarla, es para vivirla, es para experimentarla. La vida cristiana no es algo que nosotros podemos coger y tirar a la basura y decir: ay, cuánto anhelaba yo las cosas de este mundo. No, si tenemos una nueva vida en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Mira este pensamiento. Si tú eres un habitante de las montañas de la duda, entonces tienes que sacudirte en vez de estar dispuesto a poner en duda la fuente divina de la alegría y el gozo. Júzgate a ti mismo por tu estado y sal de allí, de ese estado de agonía y de muerte espiritual. Levántate, por eso dice la Escritura: levántate y sé valiente, esfuérzate. ¿Por qué? Porque es que el Señor verdaderamente, cuando Él promete, Él cumple. Es decir, si Él no proveyó el Espíritu Santo, entonces estaría mintiendo. Si Él no resucitó y nosotros no experimentamos ese gozo y esa alegría, entonces no resucitó. Entonces la tumba no estaría vacía. Entonces Él no se habría sentado a la diestra del Padre y no había quedado escrito que abogado tenemos en Él, que intercede por nosotros ante el Padre, y somos sacados de todos los lugares de oscuridad. Que llegó una enfermedad, por catastrófica que sea la enfermedad, tu fe está puesta es en Cristo. No en el médico, no en la enfermedad, no en el medicamento. Haz lo que tengas que hacer, pero confía en el Señor, porque Él es el que te mantiene levantado. Él es el único que te puede fortalecer y el que te puede guiar en el camino, porque tú ya conoces tu destino final. Amén. Amén. Ese es nuestro caminar. El gozo no procede de fuentes carnales. La alegría de pertenecer a la iglesia de Cristo, el tener tu nombre escrito en el libro de la vida, fue Dios el que lo proveyó, no una fuente carnal. Y por eso debemos tener seguridad, por eso nuestra certeza debe estar puesta en Él, nuestra confianza debe estar puesta en Él, porque es que cuando se escribió tu nombre en el libro de la vida, fue Él el que lo hizo. No fue la intermediación de ningún otro, sino solamente la de Él. Amén. La libertad que Cristo compró en su sacrificio en la cruz, la hizo fue Él. No la lograste tú, no es tu obediencia, no son tus obras, no es lo que tú te propongas pretender hacer para ayudar, porque eso ya lo hizo el Señor en la cruz por ti, porque te amó primero. Por eso es que debes experimentar gozo. Por eso es que tu experiencia con Él no es limitada. La experiencia con nuestro Señor Jesucristo no es limitada. No es que tú puedas llegar a decir: no, yo ya llevo tantos años de cristiano, ya llegué a este nivel y en este nivel ya me siento bien. No, resulta que la vida cristiana es ilimitada. Hay más gozo, hay más alegría, hay más sabiduría. ¿Ya tienes? ¿Ya tienes gozo? ¿Ya tienes alegría? ¿Ya tienes conocimiento? ¿Ya tienes poder de Dios? Pues te tengo una respuesta. Hay mucho más que eso. ¿Ya viste milagros? Pues hay mucho más que eso.
¿Ya tienes esperanza? Pues tu esperanza mañana tiene que ser mucho más grande. La verdad que ahora vives como hijo de Dios, mañana va a ser más grande. El estudio que tú haces hoy de la palabra del Señor, el abrir la Biblia para enterarte de lo que el Señor hace, de lo que el Señor hizo y de lo que va a seguir haciendo, mañana llena tu vida de expectativas mayores, porque fue Él el que prometió. Hoy tú tienes la satisfacción de hacer las cosas en tu vida como propósito para Dios, pero el propósito cada vez va a ser más grande. Mira esto. Una persona entra a trabajar a una empresa. Y cuando entra a trabajar a una empresa, una vez conocí yo un gerente en una compañía farmacéutica que había entrado a esa empresa como un bodeguero, como un empleado de la bodega, que movía un montacargas. Bueno, primero movía cajas, después movía un montacargas, después lo nombraron supervisor, después llegó a ser director del área de bodegaje, después llegó a la planta de administración y de allí llegó a ser gerente general de la compañía. Y yo me imagino que cuando hablábamos con él era una persona supremamente orgullosa de todo lo que había sucedido en su vida. ¿Qué pasaría con él después? No lo sé. Pero si esas eran solo sus expectativas definitivas para su vida, qué tristeza, ¿cierto? Porque es que ese es el éxito que los seres humanos buscamos, solo lo de aquí. Y resulta que nosotros como hijos de Dios no tenemos nuestra ciudadanía en esta tierra. Los hijos de Dios tenemos una ciudadanía que es celestial. ¿Eso lo crees tú? Nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros vamos a estar con Él, con el que todo lo puede, con el que todo lo sabe, porque es que fue Él el que lo prometió. Vendré por segunda vez y los llevaré conmigo. Pero antes nos dijo, me voy porque tengo que ir a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero me voy porque hay una especial para cada uno de ustedes. Entonces nosotros debemos confiar. Ahora, ¿cómo es el cristianismo que vivimos? ¿Es una religión? No, allá dicen eso, el pastor allá dice esto, pero ¿tú lo crees? ¿Cómo es tu cristianismo? Ese es un examen que debemos hacer de nosotros mismos, porque entonces, ¿dónde están las promesas? ¿Tus pecados fueron perdonados? ¿Tienes la seguridad de que el abogado que tú tienes se llama el Señor Jesucristo, al cual tú puedes acudir y contarle todas tus cuitas y saber que en Él serán resueltas? ¿Tú lo sabes? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa seguridad? Piensa en eso, reflexiona. La seguridad que tienes en Cristo acerca de tu destino final está como una cosa cierta en tu corazón y en tu mente. ¿O tú crees que es una palabrería vana? Si fue Él el que lo dijo. ¿Tú vas a ir a la vida eterna? ¿Sí? Entonces confía, gózate, alégrate. Yo estoy muy alegre porque es que yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy y esa alegría debe estar en ti, esa alegría debe contagiarte a ti. El futuro asegurado que Cristo compró para ti en la cruz no es cualquier cosa comparable con lo que las riquezas más grandes que puedan haber en esta tierra no se pueden comparar con el futuro que el Señor compró para ti, porque has de saber esto, ni uno solo de nosotros lo merecía. Porque el Señor nos amó primero cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos inmerecedores de la gracia y del favor de Dios. Solo por su gracia y su misericordia es que Él nos ha traído a su regazo. Ese privilegio es un gran privilegio que tenemos como hijos de Dios.
debes saber esto. Debemos meditar en esto. Debemos pensar en esto. El gozo está en la línea del deber cristiano. ¿Cómo es esto? Somos responsables, mire esto mi hermano, somos responsables de controlar nuestras emociones. Es verdad que yo no puedo evitar el estar triste por pensamientos que causan tristeza, pero puedo rehusar a la mente el entrenarlos. O sea, estoy pasando por un duelo, se murió mi papá o mi tío o mi tía, y eso claro, yo no puedo evitar que eso me cause tristeza porque yo los amaba, pero no puedo quedarme a vivir ahí. Tengo que levantarme, tengo que rehusar a mis pensamientos que controlen mi emoción que me hace estar triste. Yo soy el que debe controlar esa emoción en Cristo Jesús. Amén. Es decir, porque la palabra del Señor dice que el caído se levantará. Que el que esté angustiado, preocupado, que el que esté perseguido, venga a Él, que Él lo hará descansar. ¿Es así o no es así? Y cuando vamos en oración a Él, cuando vamos y le decimos, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos sufriendo? Pues el Señor viene y nos da palabra de fortaleza y nos levanta. Pero muchos no se quieren levantar sino se quedan ahí. O muchos son como el yoyo. Hoy se levantan y al otro día están otra vez en el piso. Y eso no le agrada al Señor. ¿Saben cómo se llama eso? Pecado. Eso es falta de fe. Eso es no creer en lo que el Señor ha dicho. Eso es no tomar la palabra del Señor y decir, pues ahora me voy a apropiar de ella y me voy a levantar. Así como hizo el rey David. El rey David fue afligido en gran manera por su pecado. Tuvo gran persecución. Pero cuando estaba viviendo las consecuencias a través de la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé, pues él sí se tiró al piso y lloró amargamente. Y ayunó durante 7 días. Pero después levantó la cabeza y se puso en pie y siguió adelante. Porque dijo, Dios quitó, pero Dios proveerá. Y siguió adelante. ¿Y obtuvo éxito el rey David? Claro. El Señor dijo del corazón del rey David, este es un corazón conforme al corazón de Dios. No importa la cantidad de pecados, no importa las circunstancias que tú hayas vivido, no importa las condiciones de tu vida, los padres que tú hayas tenido, la educación que hayas tenido, si tuviste papá o no tuviste papá, si te trataron bien o te trataron mal, si no te educaron como tú hubieras querido, si no naciste en la ciudad donde tú hubieras querido, si hubieras querido ser alemán o norteamericano o quién sabe qué, pues naciste en Colombia y muchos en esta ciudad y Dios tiene gracia oportuna para levantarte de cualquier caída y del trasfondo más oscuro que haya podido existir. Entonces, el no regocijarse en el Señor es más que una desgracia, es una falta que cometemos de confesar y de suprimir. Es decir, cuando nos dejamos llevar por el ensimismamiento, viene la duda y ahí es donde el enemigo ataca para poner la dificultad en tu corazón para que digas, el cristianismo no me sirve, yo de esto no me puedo levantar. Ojo con eso, no lo permitas. Tú tienes una autoridad que Dios te ha dado. Como hijo de Dios tienes autoridad. No importa cuáles sean las circunstancias que puedan rodear tu vida hoy y en el futuro, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes el poder de Dios, tienes la llenura del Espíritu Santo y de allí, de cualquier circunstancia, te puedes levantar. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3 y 4, el secreto del verdadero gozo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas
para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te acuerdas que te dije hace unos minutos que cuando llegamos a un nivel de conocimiento de Dios, todavía hay mucho más por recibir? La comunión que tú tienes con el Padre es infinita. Hoy puedes conocer secretos del Padre que antes no conocías. Mañana puedes tener más. Pasado mañana más, porque la comunión que el Señor quiere contigo es como la que se expresa ya en el libro del Cantar de los Cantares, donde el novio quiere tener una intimidad absolutamente profunda con la novia que es su iglesia. Y en el caso individual de cada uno de nosotros, Él quiere, Él desea, Él anhela, Él prodigó esa intimidad para que nosotros la busquemos. Y Él quiere entregarse, Él quiere darse totalmente a nosotros. Él quiere que nosotros tengamos de primera mano esa experiencia maravillosa de intimar con Él, de tener comunión con Él. Y por eso es que dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar, y mire lo que dice aquí, plenamente de nuestra alegría. El apóstol que lo escribió, ¿lo estaba experimentando? ¿Sí? ¿Lo estaba experimentando? ¿Se acuerdan que dijo, los que estuvimos con Él, los que lo tocamos, los que lo escuchamos, los que oímos de Él, eso les predicamos? Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que se predica en esta iglesia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. En esos 2 versículos que hemos leído, vemos la plenitud del gozo en el Señor. Esa palabra plenamente lo completa todo. Es decir, no es parcial, no es de a poquito, no es limitada, es infinita. Es para que nosotros accedamos a ella y la disfrutemos y degustemos y nos demos cuenta que sí es posible tener ese alimento para nuestra mente y para nuestro corazón en Cristo, es decir, en su cruz, es decir, en la plena libertad que Él compró para todos nosotros. ¿Esto te lo enseña alguna religión? No, en ninguna parte. Las religiones no enseñan eso, porque las religiones no te llevan a Cristo, no te llevan a Dios. En cambio, el cristianismo es la obra que el Señor preparó para que todos nosotros, los que creamos en Él y confesemos su nombre, vayamos a vivir con Él. Esa es la gran diferencia con la verdadera. Si se tratara de llamar religión, el cristianismo es la única y verdadera religión porque fue creada por Dios mismo. No los sistemas religiosos que tú ves en este mundo que pululan en cada puerta de cada ciudad. Ten mucho cuidado. Solo donde hay mucha fe y el amor que le sigue, hay también mucha alegría. Es decir, cuando tú estás fortaleciéndote en fe, es porque has ido a la oración. Y cuando has ido a la oración, entonces tienes comunión. Y por lo tanto, tu fe se aumenta. Y al aumentar tu fe, entonces tu gozo, tu alegría crece. ¿Te das cuenta cómo es? Por eso el Señor estableció su iglesia, para que a través de ella nos unamos y seamos partícipes los unos de los otros del gozo y de la alegría de ser llamados hijos de Dios. Yo creí que en este momento iban a dar todos a darle un gran aplauso al Señor. Y yo dije, yo creo que cuando yo diga esto, va a suceder eso. Pero siguen tristones, ¿sí ven? Bueno, entonces le doy yo el aplauso al Señor. Experimentemos el gozo, mis hermanos,
de ser verdaderos hijos de Dios. Experimentemos ese gozo. Él nos está llamando hoy a que vayamos y personalmente, individualmente, tengamos esa experiencia. Yo antes, en mi habitación que tenía, que era muy grande, tenía un closet muy grande, tenía un vestir muy grande y allá era mi lugar de oración. Pero ahora es un rinconcito tan grande como este pedacito. Y me meto en un closet y ahí me encierro. Y ahí empiezo a orar. Y ahí tengo alegría, gozo en el Señor. Ahí escucho a mi Señor dirigiéndome. Tienes tu lugar. Aprovéchalo. Cuando estoy fuera de mi casa y no tengo acceso, o bueno, no puedo decir que tengo casa porque ya en estos momentos no tengo casa, pero cuando estoy en el lugar donde oro y salgo fuera, muchas veces oro en mi carro. Pero a veces cuando estoy por fuera haciendo una diligencia en una EPS, esperando que entreguen medicamentos, que son eternas horas de reclamar medicamentos, ese tiempo lo aprovecho orando, clamando, dando gracias al Señor. Los bendigo a todos ustedes. Le pido al Señor por todos y cada uno de ustedes. Le ruego al Señor. Pero ¿saben por qué eso sucede? Porque es que en mi corazón hay gozo, en mi corazón hay alegría, en mi corazón hay un gozo que yo quiero compartir con ustedes. Hay un gozo, hay una alegría, hay un avivamiento en mi corazón en tal maravilla, de tal manera está allí puesto que yo no se lo puedo explicar cómo es que yo lo experimento, pero que quiero transmitírselo a ustedes y le ruego al Padre que en cada uno de ustedes esté para que haya una explosión de amor en esta iglesia. Eso le pido yo al Señor en mis oraciones cada día. Anhélalo, créelo, vívelo, porque así es. Mire esto. Lo que nos complace hoy, mañana palidece. ¿Es así? Hoy tienes alegría de que mañana es festivo. ¿Y pasado mañana? Ya no hay festivo. ¿Sí? ¿Ves? ¿Y qué va a pasar mañana a las 5 de la tarde? ¿Ya? Mañana cuando amanezca el festivo, ay, hoy yo quisiera comerme un tamalito y de pronto tiene tamalito, si es que le gusta el tamalito. Pero ¿y qué pasa a las 4 de la tarde o a las 7 de la noche? Se le acabó el día, se le acabó el festivo y entonces palideció el día, ¿cierto? Esos son los gozos efímeros que nosotros no debemos buscar. Disfruta el momento, disfruta tu vida, disfruta la alegría. ¿Tienes hijos? Disfrútalos. ¿Tienes padres? Disfrútalos, gózate con ellos. ¿Tienes hermanos? Disfruta con tus hermanos. ¿Tienes hijos? Ve y abrázalos. ¿Tienes esposa? Ve y abrázala, pídele perdón. ¿Tienes esposo? Ve y búscalo. ¿Le has hecho algún daño a tu esposo? Ve y búscalo. No esperemos que solo sea el Día del Padre para llevar un regalo. El mejor regalo es experimentar el gozo del corazón de ser hijo de Dios. Ahora, si puedes hacer una invitación, hazla. Pero no te dejes ensimismar por la tristeza. Acuérdate, los hijos de Dios nos levantamos. Como el Señor se levantó del sepulcro, nosotros también nos levantamos porque ahora tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ahora tenemos el poder de Dios que está sobre nosotros. Y mientras vivamos en este tiempo, en esta tierra, el Señor, que sabía todo lo que íbamos a vivir aquí, porque Él lo experimentó en su propia carne, en su propio cuerpo, Él lo experimentó, pero sin pecado, Él nos dejó su alegría para que nosotros la llevemos. Porque miren lo que dice la Escritura, ¿se acuerdan que dice que Él fue camino a la cruz y sabiendo todo lo que le esperaba ya, pero la victoria que iba a obtener, se entregó con gozo?
y menospreció el oprobio, menospreció la maldición de lo que iba a recibir como castigo, aunque él sabía que en él no había un solo pecado. Pero lo experimentó y obtuvo la victoria para todos nosotros. ¿Eso te llena de gozo? ¿Eso te llena de alegría? Vívelo, vívelo, porque es que eso fue lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos compró para que fuéramos suyos. En Filipenses 4:6 nos dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿El Señor ha hecho algo por ti? Amén. Sea agradecido con Él. ¿Hay preocupaciones en tu vida? El Señor dice: no te preocupes por nada. Es decir, no te está diciendo que no te preocupes, sino que cojas esas preocupaciones y vayas y las lleves y las pongas delante de Él, en oración, en todo tiempo, en todo momento, y le digas, le pidas a Él lo que tú necesitas y Él te lo va a dar. ¿Necesitas paz? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas vivir en alegría? ¿Necesitas perdón? ¿Necesitas reconciliación? ¿Necesitas dejar el ensimismamiento, la duda? Levántate de allá, porque el Señor todo lo ha previsto para ti. No nos ocupemos de lo que este mundo ofrece más allá de lo que es estrictamente necesario. Sabemos, y el Señor sabe, que en este mundo estamos, ¿cierto? En este mundo en que vivimos tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas. Somos iglesia y tenemos que actuar como iglesia. Pero no nos ocupemos de este mundo más allá de lo estrictamente necesario, porque nuestro destino no está aquí. Nuestro destino está con el Señor. Acordémonos que las comodidades de este mundo son efímeras. Son efímeras. El título profesional mañana se envejece. Va a llegar el momento en que el título profesional ya no te lo van a pedir en ninguna parte. Solo van a ver cuál es la verdad de lo que tú expresas. Eso demuestra dónde están tus talentos, tus dones, tus capacidades. Todas esas cosas van a desaparecer. Son efímeras, son pasajeras y mañana ya no están. El Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Cualquier dificultad que podamos tener en la vida, vayamos, oremos, presentémosela a Él. Pero hay personas que desestiman cuando les llega un mensaje como este, inmediatamente lo desestiman, dicen: no me gusta orar. ¿Pero por qué no le gusta orar? Porque es que yo no creo en la oración. Está perdido, hermano. Está perdido, porque el que no ora simplemente no ha creído. Y acordémonos que somos de fe, y nuestra fe está en el Hijo de Dios. ¿Y quién fue el que murió en la cruz? ¿Yo? No, Él. ¿Quién fue el que resucitó? Él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que dejó la tumba vacía? ¿Quién fue el que ascendió a los cielos? ¿Quién fue el que nos dejó el Espíritu Santo y se sentó a la diestra del Padre como Dios hombre? Él que intercede por nosotros. Por eso es que dice: abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en tiempos de dificultad solo debemos acudir a Él. Antier estuve en el médico y por fin encuentro un médico que se ocupa de mi hoja de vida, mi historia clínica. Y empieza a mirar y a mirar y a mirar y a mirar. Uy, Señor, pero es que usted mire lo que le han hecho, y es que esto, mire, Señor, mire, Señor, mire, Señor. Pero los médicos de hoy no tienen el conocimiento de los médicos que yo conocí cuando yo era un jovencito. Un médico general
de la época cuando yo tenía 15 años, lo examinaba a uno minuciosamente. No solamente lo pesaba y le tomaba la tensión y le extendía un acetaminofén, no. El médico de esos tiempos era un médico que escudriñaba verdaderamente al paciente. Y esos médicos eran acertados. Nosotros no podemos ser como los médicos de hoy. Y no me estoy generalizando, no son todos, pero la gran mayoría de los que me han atendido a mí son médicos que tengo que decir, con la excepción de la que me atendió el viernes, los médicos que me han atendido a mí son una partida de mediocres, que no saben, que no conocen. Y miren esto, mis hermanos, las personas mundanas viven abrumadas como la madera por el comején. Pero no ha de ser así para nosotros los cristianos. No te dejes abrumar. Pueda que hayan dificultades, puede que lleguen enfermedades difíciles de manejar como lo que yo estoy viviendo o lo que viven muchas otras personas que viven situaciones muy complejas, muy difíciles. No te dejes abrumar como la madera por el comején. Es decir, no permitas que la enfermedad, que la dificultad, que la situación que vivas te carcoma. No lo permitas. Levántate, sal de allí. No permitas que caigas al piso. Más bien, usa Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Todos los cristianos, sin que falte uno solo, deberíamos estar en la búsqueda incansable del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? O sea, que nosotros debemos vivir llenos de amor, llenos de alegría, llenos de paz, llenos de paciencia, llenos de gentileza, llenos de bondad, de fidelidad, de humildad y de control propio. Cuando tenemos fruto del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana cambia totalmente y trastorna ciudades enteras. Eso necesitamos ser nosotros como iglesia, para trastornar ciudades enteras como lo hicieron los apóstoles al comienzo de la iglesia del Señor. ¿Eso lo crees tú? Muévete a hacerlo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y llegamos a la conclusión. Debemos recordar y tener muy presente que las palabras de Jesús, al probarlas y alimentarnos de ellas, se van a convertir en nuestro alimento diario, que va a producir mucho gozo y alegría en nuestro corazón. Cada vez que somos nutridos con su delicioso alimento, porque es así como el Señor decidió que nuestra alma fuera reforzada, se regocijará y nos llevará entonces a cantar de alegría que somos de Él, que le pertenecemos a Él y que nuestro gozo jamás nos será quitado. Esa certeza debemos tenerla en nuestro corazón. Nos pueden quitar muchas cosas en esta vida. A una persona le pueden quitar una casa, le pueden quitar un vehículo, lo pueden embargar, lo pueden meter a la cárcel. Qué sé yo, pueden hacer tantas cosas en contra nuestra en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, pero lo que sí no nos pueden quitar es la alegría, el gozo de ser llamados hijos de Dios. Y para cerrar, el Salmo 43:4 nos dice: allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. Amén.